importante en cuanto a ¿hola? En Sí, se cuanto a escucha lo que bien. tiene, bien, en cuanto a lo que tiene que ver el Evangelio de Juan. Y nosotros, si hay algo que para poder comenzar recordamos, y es que este Evangelio de Juan principalmente lo que nos muestra o presenta la persona de Jesús y su ministerio, en cuanto a lo que tiene que ver con los lugares en los cuales él enseñó, los milagros que realizó y también el modo en que él enseñó, que fueron a través de parábolas. Pero principalmente nosotros destacamos este libro porque conocemos a Cristo como el Hijo de Dios y realmente creemos en Él, y por eso es que tenemos vida en su nombre. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer es profundizar específicamente en el capítulo 16 de este Evangelio de Juan, y vamos a tomar como referencia algunos versículos, pero principalmente. Y dentro de esta última etapa, de esta última clase, nosotros vamos a ver el tema tres virtudes fundamentales. Tres virtudes fundamentales, se llama la enseñanza, y vamos a comenzar a desarrollar entonces estos versículos. Juan capítulo 16, versículo 25 en adelante dice: les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en la que ya no les hablaré así, sino que les hablaré acerca de mi Padre, muy claramente. Y en aquel día ustedes van a pedir en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado a mí, y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Mas los discípulos responden lo siguiente: ahora sí estás hablando directamente, le dicen a Jesús. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas a nadie para que te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Más la respuesta de Jesús, o la pregunta de Jesús frente a esto es: ¿ahora me creen? Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes van a ser dispersados y cada uno se va a ir a su propio lugar y me dejarán solo. Pero Jesús dice: yo no voy a estar solo porque el Padre va a estar conmigo. Y les he dicho todas estas cosas para que hallen en mí paz. En este mundo van a afrontar aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Claramente podemos ver que Jesús se dirige a los discípulos en este versículo, anticipándoles lo que iba a suceder, y era el momento en el que Él iba a ir a la cruz. Pero si hay algo que nosotros destacamos y recordamos a través de esta enseñanza, es que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios no tiene errores, y que realmente es correcta, correcta en todos los mandamientos y en cómo la describe, no hay error. Y principalmente, ¿por qué es esto? Porque revela la perfección de Dios y también conlleva la autoridad. Pero hay algo que nosotros podemos notar y que tiene que ver con una contradicción, y que son lo que es el posmodernismo. Y yo no quiero profundizar en esto, sino que simplemente quisiera tocar una característica importante en cuanto a esto. Tiene que ver con que el posmodernismo lo que tiene o lo que conlleva es a la destrucción de los valores, y rechaza automáticamente lo que las escrituras, lo que la palabra de Dios nos dice, que es la verdad. Y si nosotros profundizamos en cuanto a esto, podemos ver que se hace como una división del reino y separa en dos esferas. Lo que el posmodernismo dice es que, por un lado, se comprende la ciencia, la historia, y habla de la persona, del humano, pero por otro lado también coloca otra esfera que tiene que ver con lo religioso. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos comprender que esto no es así,
¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como Génesis lo establece. Ahora, todo tal vez, como esta confusión lleva a las personas o al entorno en el que nosotros estamos a la desesperación, a la desesperanza, al creer de que no se puede salir adelante, y acuden tal vez a diferentes experiencias, a diferentes sentimientos que los conlleven a tener su propia fe, cuando nosotros podemos comprender que eso no es así. Y en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. En primer lugar, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, y esas cisternas agrietadas que no retienen el agua. ¿A qué vamos entonces con esto? Es que muchas veces la sociedad busca tal vez esa fe, esa esperanza en diferentes tipos de áreas o en diferentes, como decíamos recién, experiencias, pero que en realidad no conlleva a nada, y lo podemos ver claramente a través de esto que se habla en Jeremías. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que esa experiencia verdadera, ese amor, esa esperanza, la vamos a conocer cuando realmente creemos en el glorioso y bendito Evangelio de Cristo. ¿Se comprende hasta aquí? ¿Sí? Bien. Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, y especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no se deben. Por eso nosotros hoy vamos a ver tres características importantes con las cuales hoy vamos a hacerle frente a esta contradicción, y tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza y tiene que ver con el amor. Primero de Corintios 13:13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Y vemos que estas fueron las palabras finales de Jesús ante sus discípulos antes de que Él vaya a la cruz. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era traer consuelo a sus discípulos, hablándoles acerca de ese amor verdadero que provenía del Padre, pero también levantando esa fe que por momentos parecía decaerse, parecía detenerse, alentarlos, prepararlos para que ellos pudieran tener esa esperanza en tiempos difíciles. O sea, Jesús estaba anticipando de que iba a venir un tiempo difícil, iba a venir un tiempo en el cual ellos se iban a enfrentar a luchas, a confrontaciones, pero que en ese tiempo Jesús era quien iba a fortalecerlo, por eso Él entrega esta palabra. Y en primer lugar, la primera virtud que nosotros tenemos tiene que ver con el amor. Juan 16, del 25 al 27, dice lo siguiente: hasta ahora yo les he hablado por medio de ejemplos y comparaciones, pero se acerca el momento en que les hablaré claramente acerca de Dios Padre, y ya no usaré más estas comparaciones. Ya no hace falta que yo ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él por ser mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me ha enviado. Y era normal, cuando estudiaba un poquito esto, esta parte de que para los discípulos era normal no entender muchas veces lo que Jesús decía, lo que Jesús expresaba a través de estas parábolas, de estas comparaciones. Y hay una ilustración, un ejemplo que nosotros podemos ver, y es cuando Jesús desciende del monte junto con sus discípulos, y Jesús les aclara esto, y es que los discípulos no debían hablar, no debían contar a nadie aquella experiencia, aquello que habían vivido en el monte. Y tenía que ver
con esto que Jesús había dicho, y era resucitar de entre los muertos. Y yo creo que, bueno, en ese momento los discípulos se preguntaban a qué se debe o qué se está refiriendo, por qué está diciendo esto. Pero vemos que Jesús hace una aclaración y dice lo siguiente, y es que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombre. Lo van a crucificar, pero al tercer día va a ocurrir un milagro, y es que va a resucitar. Y ellos en ese momento, tal vez con miedo, pudieron entender o recibir esta palabra. Pero podemos ver que especialmente esa falta a veces de entendimiento, esa falta quizás de comprensión ante las parábolas y comparaciones que Jesús hacía, tiene que ver con dos cosas, y principalmente porque las parábolas anticipaban o traían un significado de algo que no iba a suceder en ese momento, sino que hablaba de algo que iba a suceder a futuro. Pero por otro lado también resguardaba la verdad ante los incrédulos, ante aquellas personas que no creían en la verdad. Entonces, esa es una de las características que nosotros podemos encontrar, el porqué de las palabras y el porqué de las comparaciones. ¿Se comprende? ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Clarito. Bien, perfecto. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué Jesús es que hablas a través de las parábolas. En Mateo 13, versículo 11, Jesús dice, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no lo hago con los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les permite saber mucho más, pero a los que no saben mucho de los secretos, Dios hará que aún lo poco que tienen se lo olviden. Yo enseño a la gente a través de ejemplos, pero aún así, aunque puedan ver, no verán nada, y por más que oigan, tampoco podrán entender nada, y así se cumple lo que ha profetizado Isaías, y es lo siguiente: esta gente por más que escuche nunca va a entender, y por más que mire nunca verá, pues no aprende ni piensa, sino que cierran los ojos para no ver y se tapan los oídos para no oír. Si hicieran lo contrario, entenderían mi mensaje, y de esa forma podrían cambiar su forma de vivir, y yo los salvaría, dice Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos, vemos este versículo, es bastante claro, y creo que también lo tomamos para nuestras vidas, y es el hecho de entender que aquellas personas que realmente muestran un corazón dispuesto a conocer lo que Dios en este tiempo está diciendo, a esas vidas se les va a entregar más. Pero también dice la palabra que aquellos que cierren sus oídos, y aún lo poquito que tal vez han comprendido de parte de Dios, eso poco, si no es trabajado, eso se pierde. Yo no sé si a ustedes les pasa que muchas veces nos encontramos con personas a nuestro alrededor, y esto tiene que ver con la parte secular en nuestras actividades, en los diferentes ámbitos, que uno comienza una buena relación con una persona y comenzamos a hablar y hablamos de la familia, hablamos de esto, aquello, etcétera, pero el momento de hablar acerca de Jesús, acerca de presentar el Evangelio, muchas veces nos encontramos con corazones que en su mirada, en su aspecto, muestran un rechazo ante la palabra. Y yo creo que muchas veces nos pasa esto, y aun cuando decimos, bueno, te invitamos a que seas parte del tiempo de reunión, a que puedas compartir con nosotros, y es como que la gente, sí, ya voy a ir, ya lo voy a hacer, y muestran un rechazo, y no quieren tal vez enfrentarse a aquello que tal vez saben que va a pasar. Entonces, en este versículo nosotros creo yo que necesitamos recordar cuál es nuestra responsabilidad y qué estamos haciendo con lo que Dios hoy nos está revelando. Si lo estamos guardando o si realmente estamos trabajando para que eso pueda dar su fruto.
¿Se entiende? Entonces, esto es lo que Jesús también daba a conocer a través de sus enseñanzas. Pero Jesús lo que explica es lo siguiente, y le dice: tranquilos mis discípulos, porque en el momento en que yo vaya a la cruz, en el momento en que yo pueda resucitar, ustedes en ese momento van a poder comprender lo que yo hoy les estoy dejando. Y fue así, lo podemos ver ya a partir del libro de Hechos, lo que comienza a suceder. La venida, la llegada del Espíritu Santo en ese tiempo de Pentecostés, lo que hace es abrir los ojos y es como que los discípulos, yo me imagino que se decían unos con otros: de esto nos hablaba, de esto era, y eso que Jesús enseñaba en el tiempo, después de que Jesús resucita en ese tiempo, es que esa palabra se hace real, se hace realidad en sus vidas, y a partir de ese tiempo también los discípulos comienzan a accionar. ¿Y cómo es que esta cualidad llamada amor nosotros la podemos comprender o entender con todo lo que veníamos hablando? Así como decíamos recién, los discípulos no podían comprender en su totalidad lo que muchas veces Jesús decía. También sucedía que ellos no podían comprender de ese amor del que Jesús le hablaba y que tenía que ver con el amor del Padre. Entonces, en Efesios capítulo 3, verso 11 y 12 dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo Cristo Jesús nuestro Señor, es por quien tenemos la libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Es decir, que por medio de ese amor incondicional, por medio de ese proceso, por medio de ese suceso que Dios el Padre muestra entregando a su Hijo, llevándolo a la cruz, por medio de eso es que nosotros hoy tenemos la libertad de acceder, de presentarnos delante de su presencia. De eso es lo que también nos habla el libro también de Hechos que hoy nosotros estamos viendo, el tener ese libre acceso delante de la presencia de Dios. Entonces, como les decía recién, podemos principalmente entender que el amor se muestra a través de qué suceso, a través de la cruz, ¿sí? Ahora, en segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la fe, leemos en Juan capítulo 16, verso 28 al 32, si alguno puede leer, por favor. Juan capítulo 16, versículo del 28 al 32. Del 28 al 32. Sí. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de y vuelvo al Padre. Ahora, si están hablando directamente, sin vueltas ni sus discípulos, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Bien. Principalmente en el versículo 32, dice en un momento: todos ustedes van a huir, van a escaparse, van a salir. Y hablando específicamente de esta parte de este versículo, nosotros podemos ver que en nuestro entorno hay muchas personas que colocan su fe, su confianza en la vida, en los hijos. Muchas personas colocan su fe en cosas cotidianas, como que piensan que nunca va a escasear la comida, nunca va a faltar nada, y aún también en sus propios proyectos, ¿no?
De esto también habla cuando dice todos van a ser dispersados, es decir, cada uno va a crear su propia fe, va a poner su fe en diferentes áreas. Ahora, qué importante es que nosotros podamos comprender que todos aquellos que realmente hemos decidido seguir a Cristo, tenemos nuestros ojos puestos no en nuestra familia, no en nuestros propios proyectos, sino que nuestros ojos los tenemos puestos en Cristo Jesús. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y es que desde el momento en que nosotros hemos decidido caminar con Cristo, ya morimos aún a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, a nuestros propios sueños, y realmente decimos, quiero cumplir tus sueños, quiero cumplir con lo que está en tu corazón, con el diseño que vos tenés para mi vida. Eso es lo que yo quiero llevar a cabo. Cuando nosotros expresamos esto, es cuando Dios realmente se alegra de escuchar esto, pero que principalmente con nuestras acciones nosotros digamos, quiero hacer esto, me gusta esto y quisiera prepararme en esta área, pero por más que lo quiera hacer naturalmente, mis ojos están puestos en lo que Dios ya ha diseñado para mi vida. Me refiero a mí, me refiero a ustedes, que qué importante es que nosotros podamos recordar esto, que la fe no tiene que ver con la fe en la vida, con la fe en los proyectos, sino que esa fe tiene que ver con colocar nuestros ojos en Cristo. Primero de Juan, capítulo 4, del versículo 9 al 14, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado su único Hijo al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y envió a su Hijo por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos con otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos con otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nuestras vidas. Y en esto sabemos que permanecemos en Él. Nosotros hemos visto y dado testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Entonces, una vez más decimos, y principalmente a través del versículo 14, nosotros hemos visto, nosotros hemos conocido, nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y ese es el mayor testimonio de que tenemos al Padre y de llevar ese testimonio de que ha enviado su único Hijo Salvador al mundo. Y eso es lo que nosotros también predicamos. Y en tercer lugar, cuando hablamos acerca de la esperanza, en Juan capítulo 16, verso 33 dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, pero tengan valor porque yo he vencido a los poderes que gobiernan en este mundo. ¿Y a qué se refiere este texto? Y es que Jesús les anticipaba, ustedes deberán enfrentarse a gigantes, van a tener luchas, pero en medio de esos tiempos, lo que la palabra del Señor nos recuerda es que Él nos va a hacer fuerte, es que nos recuerda de que Él ha vencido a los poderes que gobiernan en este mundo y que con Él somos más que vencedores. Y para finalizar, en Hechos capítulo 4, versículo 12, lo que dice es que en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muchas personas, y principalmente cuando nosotros recorremos el libro de Hebreo, capítulo 11, nos habla acerca de esos héroes, esos grandes hombres de Dios, que se atrevieron a colocar sus ojos en Dios y lo que dice es que ellos se enfrentaron diferente tipo de dificultad, pero aún en esos tiempos ellos se atrevieron a creerle a Dios.
Dice versículo 37 y 38 de Hebreos 11. Fueron apedreados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero en todo eso ellos decidieron colocar sus ojos en Dios y hacerle frente a lo que estaba delante de sus ojos. Y es esto lo que el Señor, a través de las Escrituras y especialmente a través de este capítulo de Juan 16, nos viene a recordar, mantenernos o disfrutar de ese amor paternal, de ese amor a través del Padre, pero también entender que a través de su palabra y a través del conocerle a Él y a través de los pasos que nosotros estemos determinándonos a dar, es que esa fe también va a aumentar, pero especialmente lo que el Señor nos viene a recordar es que es Él quien levanta nuestros brazos, es quien trae esperanza en tiempos de dificultad. Y entendemos que a veces, por más que a veces el problema pueda parecer grande y pueda tal vez parecer que no haya una salida, no haya un resultado, una salida, Dios en esta noche nos viene a recordar que Él está con nosotros. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Fue más cortita la clase, pero bueno, ahora lo dejo al profe Pablo a ver cuál es la devolución que él hace. Bien. Bueno, gracias, Jessy. Bueno, y ahí nos vamos, ¿sí? Jessica estaba en el capítulo 16 y nos vamos entonces al 21. Capítulo 21. Entonces acá vamos a hacer un chequeo, a ver quién se anima a contar cómo empieza el capítulo 21. ¿Sí? No a leerlo, ¿sí? A contarlo. ¿Sí? A ver quién lo tiene ahí presente, lo leímos hace poquito. El que tome la palabra nomás. A ver. Vale mirar. O lo vamos haciendo entre todos. A ver. ¿Qué va diciendo? Que Jesús estaba en el mar de Tiberias. ¿Sí? Ese es otro nombre que se le da al mar de Galilea. Bueno, y estaban allá los discípulos, ¿sí? ¿Alguien tenía presente ahí? Bueno, eran 7 los discípulos que estaban, no estaban todos. Bueno, pero, a ver, cuando ustedes leyeron a partir del versículo 4, es decir, una vez que se meten al agua, una vez que empiezan a buscar, pescar, ¿de qué pasaje se acordaron? Sí, abran los micrófonos más, si no hay problema. ¿De qué pasaje se acordaron? Que los discípulos no conocían a Jesús. Por ahí lo escuché, sí, cuando conocían a Jesús. ¿Sí? Cuando los discípulos conocieron a Jesús. Bien. Y vieron que se repite el milagro. Eso es lo maravilloso. De la misma manera que no es que lo conocieron Simón o Juan o Santiago, no fue la manera en la cual lo conocieron porque en realidad ellos lo conocieron antes a Jesús, pero sí fue el momento en el cual ellos lo siguieron. Entonces, una cosa es conocerlo a Jesús y otra cosa es decidir seguirlo. Bueno, acá lo que estaban recordando ellos es el momento en el cual lo decidieron seguir. Siempre me gustó este pasaje donde Pedro se va a tirar al agua. ¿Por qué? Porque cuando ve que es el Señor, ¿sí? Eso, lo que dice Juan, es el Señor. ¿Por qué? Porque se repite el mismo milagro. No fue necesario verlo. Entonces, nosotros muchas veces no es necesario
que realmente sepamos que es Dios, es como que es la situación, es algo que nos trae a memoria algo que nosotros vivimos, y entonces estamos convencidos que es la presencia de Dios que está ahí, porque Juan no lo vio, por eso dijo, es el Señor. Y lo que me gustó es la actitud de Simón Pedro, porque lo que generalmente puede hacer un varón al tirarse al agua es quitarse la ropa, quitarse la remera, quitarse la túnica y arrojarse al agua. Pero Simón Pedro, en el versículo 7, ¿sí?, dice, ¿quién lo puede leer? 21:7. Voy. La nueva traducción internacional dice, es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo, a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, Ahí. pues estaba... Yo no estoy escuchando, no sé si ustedes están escuchando. ¿Sí? Ah, soy yo entonces. Se escucha. Igual de sistema. Sí se escucha. Estoy arreglando acá la compu. A ver, ahí sí alcanzo a escuchar. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Vos te escuchamos bien? Sí se escucha bien, Pablo. Bueno, ¿quién lo podía leer? Si lo pueden repetir, por favor. Es Juan 21:7. Juan 21:7 en nueva versión internacional. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Bien. Bueno. Se puso la ropa, eso hizo. ¿Sí? Se colocó la ropa, ¿por qué? Porque era la manera en la cual él se tenía que presentar delante del Señor. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros nos presentamos delante del Señor. Muchas veces decimos, está bien, yo puedo orar acostado, está bien, yo puedo orar caminando, puedo orar en el baño, está bien, puedo hacerlo de diferentes maneras. Bueno, pero es una forma en la cual uno expresa con el cuerpo, expresa con el físico lo que pasa en el espíritu. Eso es lo que hizo Simón Pedro. Entonces, está bien, yo puedo orar parado, puedo orar acostado, puedo orar mientras estoy acostado y orar con la mente. Pero es diferente cuando uno dice, me voy a levantar. Por más que sea de noche, me voy a levantar, me voy a arrodillar delante del Señor, porque el cuerpo exterioriza lo que pasa en el espíritu. Eso es lo que hizo Simón Pedro. Y luego aparece uno de los pasajes que particularmente a mí más me gusta de este Nuevo Testamento, y es cuando era necesario, ¿cómo diríamos? Era necesario traer a Pedro a la realidad, ¿sí? Restablecer, no me salía. ¿Sí? Era necesario restablecer a Simón Pedro. ¿Quién recuerda por qué había que restablecerlo? ¿Qué había hecho Simón Pedro? Lo había negado 3 veces. Lo había negado 3 veces, ¿sí? El que más decía, yo nunca te voy a negar, ¿sí? Yo jamás te voy a negar, ¿eh? Bueno, el vocero del grupo, digamos, bueno, justamente Jesús dijo que él iba a ser zarandeado. Bueno, y acá se relata cómo él es restituido. Y ahí aparece la conversación en la cual se ha enseñado varias veces con respecto al amor. Entonces, vieron que nosotros decimos amor o te quiero, ¿sí? Y generalmente son esas palabras. Bueno, pero en el idioma griego, que es en el cual está escrito el Nuevo Testamento, hay otras expresiones. Acá específicamente en el capítulo 21, más claramente, versículo 15. Versículo 15 dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro. Y ahí, a ver si alguno recuerda o alguno tiene la relación con los hijos. ¿Tienen algún apodo?
dentro de la familia? ¿Algún apodo? Mónica, José Luis, ¿hay alguna manera en la cual ustedes le digan a sus hijos, ¿sí?, un sobrenombre? Mauricio, ¿tienen un sobrenombre ustedes con sus hijos? A ver. Ahí no alcancé a escuchar, tengo problemas con el sonido yo. Enviar al audio teléfono. No, no se escuchó. No se escuchó. Bien, ahí yo escucho perfecto. ¿No se escuchó lo de Mauricio? No, nada. No. ¿No? Bueno, no, Mauricio, ¿sí? Debe ser algo del teléfono, ¿sí? O sea, no es del Zoom, sino que es del teléfono. Bueno, así que va a tener que hablar otro. Agustín, ¿te dicen algún sobrenombre de tu mamá? No, pero antes me decían, no sé, pelado. No, más que nada me dicen hijo o... Bien, hijo, ¿sí? Sí. Particularmente, ¿sí? Yo tengo dos, ¿sí? A Kimara, ¿sí? Bien. Yo le digo nena. Yo a Kimara el sobrenombre es nena, ¿sí? Nena para acá, nena para allá. Pero cuando uno lo va a retar, no es nena. Y no es que uno lo piensa, es Kimara, ¿sí? Bien. Bueno, y eso generalmente se cumple así en la familia, ¿sí? Es como que cuando viene la reprimenda, aparece el nombre. Simón Pedro tenía un nombre y tenía un sobrenombre. Su nombre era Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, dice acá en esta versión. Bueno, y luego el Señor le llamó Pedro. Entonces era Pedro para acá, Pedro para allá. Pero en el capítulo 21, no fue Pedro, fue cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Bueno, y ahí viene esto de me amas. Nosotros en el idioma griego, ahí aparecen dos formas de amor. Está el amor fileo, ¿sí? Fileo con P, ¿sí? Fileo con P, que es el amor fraternal, del cual viene familia, que traducido en la NBLA, ¿sí? En la Nueva Biblia de las Américas, dice te quiero. Bueno, y es el amor que existe dentro de la familia. Bueno, pero hay otro tipo de amor del cual habla la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda cuál es ese amor? ¿Cuál es la palabra griega que define ese amor? El ágape. El amor ágape, ¿sí? Bien, ese amor ágape es el que da Dios. Entonces cuando ahí ustedes recuerdan todos los pasajes de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, es el amor ágape. Luego dice, 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede. ¿Qué tipo de amor es el que tiene todas esas cualidades? El amor ágape, el amor que proviene de Dios, cuya característica es que nos ama a todos por igual. Entonces, no importa por si somos buenos, somos malos, el amor de Dios es de dar. Bueno, a Jesús en varias oportunidades le vinieron a preguntar, Señor, Maestro, ¿cuáles son los principales mandamientos? ¿O qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él resaltó dos, ¿sí? Amar al Señor y amar al prójimo. Pero ese tipo de amor que requiere cumplir los mandamientos, lamentablemente el ser humano no lo tiene. Por eso a nosotros nos es imposible cumplir los mandamientos si no estamos dentro del reino de Dios. No hay persona, no hay ser humano que pueda cumplir los mandamientos de Dios si no es hijo de Dios. Porque es necesario que ese amor que demanda el cumplimiento, ese amor Dios lo deposita en nosotros. Bueno, entonces acá, volviendo al capítulo 21, comienza la conversación. Bueno, a ver quién puede leerlo ahí. Capítulo 21, versículo 15. 15 y 16. Ahí se escucha perfecto.
21, 15 y 16. Así es. Dice el diálogo de Jesús con Pedro. Dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Bien. ¿Qué estaba diciéndole Jesús? Me ágape, eso le decía, ¿sí? ¿Me amas con ese amor con el cual yo te amo? Y a esta altura del partido, Simón no le podía mentir. O sea, Simón venía de haberle negado. Entonces fue sincero en lo que él dijo. Sí, Señor, yo te quiero. Sí, Señor, fileo. ¿Sí? Fileo es lo que yo te puedo dar. Yo te quiero como un amigo, yo te quiero como un hermano, yo te quiero como mi Señor, pero ese amor que vos me estás demandando, la verdad yo no lo tengo. ¿Sí? Bueno. Luego le habla otra vez y otra vez vuelve a responder lo mismo. ¿Por qué era necesario restablecerlo? ¿Por qué creen que era necesario restablecer a Simón Pedro por sobre el resto? A ver qué consideraron a medida que lo fueron leyendo. ¿Por qué había que levantarle el ánimo a Simón Pedro? Porque el Señor lo amaba, él, ¿no? Entonces se escucha. Se escuchó perfecto, Rosa. Es cierto. Sí, sí. Porque el Señor lo amaba. No solamente porque lo amaba a él, sino que yo creo, tengo la convicción de que él sabía que él era la persona elegida para conducir la iglesia del primer siglo. Amén. Él iba a ser la punta de lanza para el nacimiento de la iglesia de Jesús acá en la tierra, o sea, para la expansión del evangelio. Entonces, sí o sí necesitaba animarlo y levantarle los brazos, porque más adelante le dice a él cómo podía llegar a ser su final el día de mañana, ¿no? O sea, de que, porque el día de mañana te van a levantar los brazos para poder vestirte. O sea, hay un motivo, una razón del por qué le pide a él de que le diga, que le exprese su amor a él. Sí, sí. Aparte, Pablo necesitaba también el corazón de Pedro ser restaurado por el tema de que lo había negado el Señor tiempito antes. Entonces, necesitaba como levantarle el autoestima como para él sentirse seguro, ¿no? De que realmente el Señor estaba con él. Pienso yo, ¿no? En ese sentido. Tal cual ustedes lo dicen, ¿sí? Simón, ¿sí? O sea, Jesús lo amaba, ¿sí? Y ahí destaquemos que ese Simón Pedro es cualquiera de nosotros. Es cualquiera de nosotros, ¿sí? Que levante la mano aquel que alguna vez en su vida, ¿sí?, no volvió la espalda al Señor. Dios quisiera que ninguno de nosotros jamás volviéramos las espaldas al Señor. Pero eso que le pasó a Simón Pedro, a muchos nos ha ocurrido, ¿sí? Y el Señor nos ha restituido, ha mantenido una conversación íntima con nosotros, nos ha apartado. Era necesario porque ahora estamos leyendo el libro de Hechos y ahí van a ver que, sí, punta de lanza es este Simón Pedro. Siguió siendo el vocero, ¿sí? Siguió siendo quien Dios utilizó y de quien Dios se valió, ¿sí? Y era necesario restaurarlo, ¿sí? O sea, Simón Pedro estaba en el piso, literalmente estaba en el piso. Entonces, ¿quién puede leer ahora? Sí. Pablo, que en base también a lo que comentaban uno de los chicos, en el versículo 24 de Juan 21 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Estamos convencidos de que su testimonio es verídico, que también un poco se relaciona con lo que comentaba recién uno de los chicos.
Así es, así es. Bueno, y para terminar la conversación del Señor con Simón Pedro, faltaría leer el versículo 17. ¿Quién puede leer el versículo 17? 21-17. ¿Sí? ¿Quién lo tenga? ¿Sí? Si lo tenés, Mauricio. Sí, dice, Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Así es. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Bajó la intensidad, bajó el requerimiento. Ya no le dijo, ¿me tienes ese amor ágape? No, le dijo, ¿me tienes ese amor fileo? ¿Me tienes ese tipo de amor? Bueno, y entonces Pedro se entristeció por el tipo de amor que le estaba demandando, porque se dio cuenta que el Señor sabía, y apeló Pedro a que el Señor sabía todas las cosas. Entonces, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes cuánto te quiero, tú sabes cómo te quiero, ¿sí? Esa es una oración nuestra. Señor, tú sabes todas las cosas, cualquiera de nosotros puede decir, tú sabes cuánto te quiero, ¿sí? Puedo decir mucho, pero tú sabes, en mi corazón, podés leer, e incluso mejor que yo, cuánto te quiero, cuánto haría por vos, cuánto te he dado. ¿Te he dado todo? ¿Te he dado totalmente el terreno de mi vida? O como se predicó este domingo por la mañana, me he guardado un sector, me he guardado una superficie donde todavía mando yo. Bueno, por eso me gusta mucho este último pasaje, ¿sí? Juan capítulo 21, esta restitución, el amor ágape, el amor fileo, ¿sí? Bueno, el Señor nos demanda que nosotros tengamos ese amor ágape, ¿sí? Entonces, cada vez que leamos en el Nuevo Testamento un mandamiento respecto al amor, no es un amor fraternal, es el amor ágape, es el amor de Dios. Y para poder cumplir con el mandamiento como el Señor lo solicita, ese amor hay que solicitárselo a Dios. No lo podemos tener ese amor fuera del reino de Dios. Punto, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes?